Torá al instante. Con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación, unánimes y en alegría. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal, Radio Génesis 128, y activa la campanita. Torá al instante. Shalom, mis amados hermanos. Bienvenidos a este tiempo especial de Torá al instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro saludándoles y como siempre les brindo una cordial bienvenida. Una jornada maravillosa, una semana apasionante desde Israel, Casa Integral aquí en la ciudad de Cherryville. ¿Cuántas veces en la medida que estudiamos nuestra Biblia, la Kadosh Torah, la palabra, nos hemos preguntado realmente para el tiempo de Yeshua, para el tiempo de Mashiach, sus discípulos y para el contexto de todo ese pueblo de Israel, qué libros o qué literatura propiamente tenían a la mano? ¿Cómo consultar las Escrituras? Entendamos, por favor, entendamos que para el tiempo de Mashiach y los discípulos, pues no estaban escritos los libros ni de Mateo, ni de Marcos, ni de Juan, ni de Lucas. Por supuesto, no estaban escritos los libros de Pablo. Por favor, entendamos esto. De tal manera que esto nos lleva inmediatamente a una conclusión básica, elemental. Como diría por allí, elemental, mi querido Watson. Y la conclusión elemental es que las escrituras que se consultaban, que se estudiaban y sobre la cual había en su momento también tanta circunstancia de opinión, y lo vimos en uno de los programas anteriores, entre los fariseos y los saduceos y demás, era la Torá, los primeros 5 libros de nuestra Biblia, es decir, los libros escritos por Moisés, por Moshe. Si todos partimos de este presupuesto y lo entendemos, sin que entremos a profundizar en tantas cosas, porque a veces cuando entramos a hacer una profundidad de temas, pareciera ser que entre tanto buscar y escarbar, pareciera ser, discúlpeme, que como que nos vamos por otros caminos. Yeshua es el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, cuando Yeshua se presentaba a la sinagoga, en las ocasiones que lo hizo, y en el camino por el que él transitaba diariamente, y mencionaba, y todos le escuchaban, y aún dice la palabra que no alcanzarían los libros para escribir todo cuanto enseñó, dice Juan. Pues entonces tenemos que entender con claridad, repito, que debemos remontarnos a la Torá, escrita por Moshe. De mí escribió Moshe. Por lo tanto, hasta nuestros días sabemos, y es el propósito de esta semana, qué escribió Moshe, qué escribió Moisés de Yeshua. Porque si ustedes estudian la Torá, si ustedes verdaderamente aman la palabra y estudian la Torá, conocerán, sabrán que de mí escribió Moshe. Y que todo lo que escribió Moshe es lo que hoy debemos cumplir, les dice Mashiach a los fariseos. Si ustedes cumplen y hacen conforme a todo lo que está escrito en la Torá, ¿por qué son tan hipócritas de hacer otras cosas que no corresponden? Y les decía a los del pueblo, si ellos les dicen que hagan conforme a lo que está escrito, escrito está, háganlo. Pero si lo quieren hacer a su forma, a su manera, según su pensamiento, apártense de allí. Entonces vamos a ver cómo a lo largo de todo lo que es lo que llamamos el Antiguo Testamento, que hoy sabemos que es la Biblia hebrea o el Tanaj, Torá, los Ketubín, los Nebín, los profetas, los escritos. A lo largo de toda esta historia, vemos que en cada uno de ellos siempre Yeshua HaMashiach aparece inscrito.
Y quiero que me acompañe, por favor, al libro de Isaías. Vamos a ir con algunos textos para adentrarnos al tema que se escribió en el Tanaj y en la Torá, y que escribió Moshe particularmente de Yeshua. Pero vamos a ir por partes en algunos textos muy importantes que necesitamos considerar. Libro de Isaías, por favor acompáñenme, el libro de Isaías, papel y lápiz, tomen nota por favor, y sus Biblias, todos los que en la medida de lo posible, si están en casa, en su oficina y tienen su Biblia disponible a la mano, vayan conmigo, ábranla por favor, en el libro de Isaías, en el capítulo 7, y vamos a leer el capítulo 7. Hagámoslo a partir del verso 10 para comprender un poco el contexto. Capítulo 7 del libro de Isaías, dice en esta versión bíblica, mensaje de Isaías a Acaz. Verso 10. Habló también Adonai a Acaz diciendo: pide para ti señal de Adonai tu Elohim, demandándola ya sea de abajo de lo profundo o de arriba de lo alto. Y respondió Acaz: no pediré y no tentaré a Adonai. Excúsenme, por favor. Este texto creo que me sirve enormemente para algo que ya he compartido en varias ocasiones, con el tema de las señales. No sé si usted, amado hermano, es de aquellos que todavía, para el día de hoy, en el nivel 1, en el nivel 2 y ahora cuanto más en Torah, todavía está pidiendo señales. Si esto es tuyo, Padre, envíame una señal. Haz que ocurra esta situación, que aparezca esto, que ocurra esto, que me digan esto, que se abra esta puerta. Por favor, ese pedir señales, que muy típicamente la Biblia lo menciona en varias ocasiones, es una muestra también de la incredulidad que tenemos en lo que Hashem debe o tiene que hacer para con nosotros. Me explico. Vimos desde la semana anterior que hay una promesa de parte de Hashem para nuestra vida individualmente, para ti. Les he preguntado en muchas ocasiones cuál es la promesa que Adonai les ha entregado de manera personal sobre tu vida. Observen, se presenta en el parashá de Lech Lecha, se presentan estos tres varones, Abraham en medio de su proceso de Brit Milá, la circuncisión en el tercer día, un día soleado, en el día más doloroso del proceso de sanidad en la circuncisión, en el Brit Milá. Y en medio del calor, él observa a estos tres hombres que se acercan e inmediatamente se incorpora y se presenta corriendo, dice la palabra, a recibirlos. Y al recibirlos y escuchar la voz de Yeshua, aquí estamos viendo el tema que estamos tratando, se postra inmediatamente: Señor, no pases de mí. Entonces, vemos que en esta visita, si puedo decirlo de esta manera, Yeshua hace una promesa a Abraham, y es que para el tiempo, para el Moed, para el tiempo de la vida, para el tiempo de la convocatoria que se celebra en este momento, que por los alimentos que se compartieron concluimos que es la convocatoria de Pesach, para el tiempo de Pesach, en el siguiente Moedim, para el próximo año, Sara, tu esposa, tendrá un hijo. Pero no solamente es una promesa de que tendrá un hijo, sino que sabemos por el estudio que realizamos en este parashot de Lech Lecha, y permítame retomar un poquito la historia. No solamente es la promesa en cuanto a que va a tener un hijo, sabiendo por supuesto Abraham que Sara, su mujer, es primero una mujer de edad avanzada, 90 años. El texto nos narra que le ha cesado ya la costumbre de la mujer, es decir, su periodo fértil, su periodo menstrual. Además de ser una mujer ya relativamente anciana, hay una promesa de vida, hay una promesa de engendrar un hijo, el hijo de la promesa. Y sabemos que se cumplió tal cual la visita de Adonai así lo estableció. Esa promesa tiene cumplimiento.
Por eso es tan importante, hermanos, que cada uno de nosotros cuando hemos recibido una promesa de parte de Hashem, seamos fieles, aferrados, establecidos, determinados en la promesa que Adonai nos ha entregado, porque esa promesa ciertamente se cumplirá. Pero si tú caminas por la vida de aquí para allá y de allá para acá como las olas del mar, pues sencillamente tu vida seguramente será golpe tras golpe, tras golpe, tras golpe. Cada programa en Torah al Instante y en todas las enseñanzas de Parashá, Adonai está hablando continuamente. Está hablando continuamente a cada uno de nosotros. Yo puedo estar presentando esta enseñanza y Hashem me está hablando evidentemente a mí. En primer lugar, creo que yo recibo las palabras que Hashem utiliza a través de mis labios, de mi boca, para poder compartir con ustedes. Aprópiate de esa promesa y recíbela, porque Él es fiel para cumplirla en su tiempo. En su tiempo, no en los tiempos del hombre. Porque Él conoce y sabe nuestro corazón y conoce nuestra necesidad. Entonces, muy bien, mis amados hermanos, respondió Acaz: no pediré y no tentaré a Adonai. Observen la palabra que utiliza, tentar. Cuando nosotros le pedimos a Hashem que nos dé una muestra, por favor, pruébame que esto va a ocurrir, pruébame que esto va a suceder, permíteme, envíame una señal. Dice Acaz: no tentaré a Adonai, porque yo sé quién es mi rey. Dijo entonces Isaías: oíd ahora, casa de David, ¿os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios? Por tanto, el Adón mismo os dará señal. He aquí que la mujer virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Y aquí empezamos a ver cómo en los relatos de varios de los profetas en el Tanaj, en la Biblia hebrea, en el Antiguo Pacto, hacen mención a todo lo que iba a ocurrir, hasta en los más mínimos detalles en la vida de Yeshua. Nos habla entonces de su nacimiento, aún de su nombre, nos va a indicar su proceso de vida, nos va a indicar todo su proceso del ministerio, nos va a llevar hasta el tiempo de la cruz y muerte y resurrección, y todo está escrito, absolutamente todo está escrito. Dice en el libro de Isaías, aquí mismo en el capítulo 9, avance un momento por favor conmigo al capítulo 9 y en el verso 6, dice la palabra: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado de su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Adonai fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y estamos entonces considerando cómo cada uno de estos textos, repito, la palabra profética y la promesa ya estaban caminando para su cumplimiento. Recuerden, nuestro tema esta semana es ¿qué se habló? ¿Qué habló Moshe? Claro, no estoy hablando de lo que escribió Moshe, porque estoy hablando en otros profetas, iremos a la Torá un poco más adelante, pero acompáñenme ahora, por favor, aquí al libro de Miqueas. En el capítulo 5 y en el verso 2 dice la palabra: pero tú, Belén Éfrata, pequeña, para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será el Adón en Israel, y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. Oh, por favor, no puede usted dejar de pasar por alto este texto. Le pido, por favor, tome nota, escríbalo en su agenda. Para quienes llevan su agenda de notas de Torah al Instante, muchas gracias, que cuando en vez me envían las fotografías y me comparten todo lo que escriben. Amén. Qué lindo que podamos aprender. Pero no pasemos por alto este texto de Miqueas, por favor. Capítulo 5, verso 2, lo voy a leer nuevamente, porque aquí se encierra un contenido escritural extraordinariamente profundo y una revelación maravillosa a nuestros corazones. Lo voy a repetir. Repito el libro de Miqueas, capítulo 5, verso 2.
Pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Adón de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde Bereshit, en los días de la eternidad, desde el principio. En Bereshit, capítulo 1, verso 1, en el principio creó Adonai los cielos y la tierra. La tierra pasa en ese proceso de estar desordenada, vacía, y entre el verso 1 y en el verso 2 se ocurre una guerra celestial impresionante y viene todo este desorden. Por lo tanto, en el verso 3 nos dice Miqueas, desde la eternidad en el principio, la luz, sea la luz, y Yeshua es la luz. Oh, maravilloso. Así es que cuando vemos, repito, y hoy voy a tratar de hablar de algunas de las palabras que tenemos en el Tanaj, y nos iremos acercando, como nos enseñó la pastora Pili en el tiempo de Shabbat. Si tomamos desde Apocalipsis y hacemos un proceso de línea de vida de todos los textos hasta salir del Brit Hadash y pasar al Tanaj y seguir retrocediendo entre los profetas menores y mayores, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, etcétera, Josué, y llegar a Devarim y entrar a la Torá, veremos esa línea de vida maravillosa en la identidad de Yeshua. Vamos a ir al libro de Zacarías. En el libro de Zacarías, en el capítulo 9, verso 9, por favor vaya con su Biblia y subraye, por favor subraye. Libro de Zacarías, capítulo 9, verso 9, dice la palabra: el futuro rey de Sión, alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí que tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno y sobre un pollino, hijo de asna. Y cuando usted lee este texto, mi amado hermano, del libro de Zacarías, pues qué tal si inmediatamente vamos un momento al libro de Mateo en el capítulo 21, verso 5. Ahí está la referencia en su Biblia. Por favor, haga esas referencias bíblicas. Si usted termina de leer el texto, voy a hacer el ejercicio nuevamente. Estoy en Zacarías, capítulo 9, verso 9. El título que aparece en mi Biblia es El futuro rey de Sión. Y al hacer esta lectura, alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí que tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Vamos a hacer el ejercicio inmediatamente. Usted nota que al terminar la lectura, en la parte inferior, inmediatamente aparecen dos referencias o tres referencias sobre este mismo texto en el Brit Hadash. Hagamos el ejercicio. Acompáñeme, por favor. Vamos a ir inicialmente al libro de Mateo en el capítulo 21. Mateo capítulo 21 en el verso 5, que hace referencia al texto que acabamos de leer para corroborar lo que en la profecía se mencionó y lo que en el Brit Hadash ocurrió. Entonces, capítulo 21 de Mateo nos dice la entrada triunfal en Jerusalén. Cuando se acercaron a Jerusalén y vieron a Betfagé, al monte de los olivos, Yeshua envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna. Observen, la palabra profética escrita en el Tanaj se está dando cumplimiento ahora de parte de Yeshua aquí en el libro de Mateo. Igual lo veremos en el libro de Lucas, por favor, igual lo veremos en el libro de Marcos. Dice: id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Esto es interesantísimo, hermanos, y permítanme que haga un gran paréntesis, porque cuando hay algo que se presenta en el caminar de Yeshua y se hace necesario para el ministerio, ese algo puede estar allí, atado, apartado incluso. Pero cuando Adonai nos llama, como en la tipología que estoy usando de este estudio de Mateo 21 acerca de un asna y un pollino, igual nosotros estuvimos en algún lugar en la distancia, apartados,
atados al mundo, atados a nuestros pensamientos, atados a la religión, atados a nuestra manera de vivir, a nuestra cultura, a nuestra historia típica propia de cada nación. Pero un día Hashem envía a sus emisarios, envía en este caso a 2 de sus discípulos. Hashem envió a alguien a tu vida, a la puerta de tu casa, a tu oficina, en algún lugar donde te cruzaste con alguien que te habló por primera vez y te dijo: Hashem, el rey te mandó llamar. Y cuando el rey nos manda llamar, la orden es: id y desatadlo. Aleluya. Espero que hayas sido tú llamado y desatado de tu vieja manera de vivir, de tu vieja malicia de hombre y de pensamiento humano. Y cuando somos desatados, entonces venimos a la gloriosa presencia de Hashem para servirle, honrarle y amarle. Hallaré 6 asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor Adonai los necesita. Y luego los enviará. Amén. Es maravilloso. Ese es el deleite de estudiar la palabra. Y todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid, y aquí aparece la referencia de Zacarías capítulo 9, verso 9, decid a la hija de Sión: he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Muy bien, vamos a seguir haciendo el ejercicio porque me parece que esto es muy interesante que lo practiquemos todos, y repito, en especial para aquellos que pues seguramente por primera vez están en un estudio como este y tal vez a veces no conocemos exactamente cómo manejar un proceso bíblico para hacer un estudio. Recuerden esta palabra, misericordia. Yo sé que muchos de ustedes son expertos, conocedores de un estudio bíblico, amén, gloria a Hashem, pero misericordia con aquellos que por primera vez están haciendo el ejercicio conmigo. Vamos entonces de regreso a Zacarías, capítulo 9, verso 9, y ahora tomaremos el texto según la referencia bíblica que aparece allí, que nos dice que vayamos al capítulo de Juan 12, Juan capítulo 12, y en el verso 15. Entonces vamos un momento a Juan capítulo 12, verso 15, y seguramente no, así va a ser, nos va a traer el tema correspondiente a la entrada triunfal. Juan capítulo 12, verso 15, dice la palabra. Juan capítulo 12, 15. Entonces vemos que nos dice la palabra. No temáis, hija de Sión. He aquí, tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron los discípulos al principio, pero cuando Yeshua fue glorificado, entonces se acordaron de estas cosas que estaban escritas acerca de él. Estaban escritas en la Tanaj, en el Tanaj. Estaban escritas acerca de él y de que se las había hecho. Y daba testimonio a la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque habían oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. Ay, con los fariseos, muy queridos los fariseos. Muy bien. Y tenemos una última cita, ya que hicimos el proceso, hagámoslo completo. Esta ya es una cita personal que tengo en mis notas, en el libro de Lucas, en el capítulo 19 y en el verso 35. Lucas capítulo 19, verso 35. Veamos qué nos dice. Y lo trajeron a Yeshua, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Yeshua encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, toda la multitud
de los discípulos, gozándose, comenzaron a alabar a Adonai a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre de el Adón, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondió: les digo, os digo que si estos callaren, las piedras clamarán. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para ti, para tu paz, mas ahora están cubiertos tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán. Y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. ¡Qué tremendo, hermanos! Miren, es tan hermoso poder dedicar un tiempo a hacer la lectura y a comprender el poder de cada palabra escrita, el poder comprender esa frase maravillosa de Yeshua: si no creen en la Torá, ¿cómo pueden ustedes creer en mí? Si de mí escribió Moshe. Y esto lo traemos a colación, hermanos, con todo amor y respeto a tantos hermanos que nos acompañan y oyentes que tenemos en tantas partes, algunos, yo no sé, muy juiciosamente estudiosos de la palabra, creyentes, a lo mejor muchos, repito, probablemente primera vez que se conectan y probablemente dirán ¿qué es lo que esta persona está hablando? Pero amados hermanos, estamos tan enfocados a lo largo de la historia a tantas ataduras teológicas, ataduras denominacionales, ataduras científicas, filosóficas, filológicas, humanistas, ataduras que nos han desviado lastimosamente del verdadero sentir de lo que la palabra nos trae, de lo que está escrito. Como decía Yeshua, escrito está. Por eso, mis amados, la invitación que estamos haciendo en cada programa de Torah al Instante es: desprendámonos de todo tipo de intervenciones con pensamientos de hombre. No nos enfrasquemos en polémicas que de nada suyo bueno traen. Hermanos, a veces perdemos el tiempo en cosas insignificantes, repito, valorando si este texto sí o si este texto no. Si decimos Yeshua o decimos Yahshua, ¿qué problema tenemos con esto, hermanos? Todo esto nos hace perder el foco verdaderamente hacia donde Adonai nos ha llamado como un pueblo en ejad, en unidad. Sigamos entonces con nuestros textos. Quiero que me acompañen, por favor, nuevamente al libro de Isaías. Porque si se tratase del pacto antiguo o del Tanaj, y si se trata de un libro que nos mencione a Yeshua HaMashiach con precisión, como todos, pero con una máxima precisión en detalle, y no solamente una máxima precisión en detalle, sino en una radiografía absolutamente clara y precisa de Yeshua, de una manera extensa, apropiada, sin lugar a dudas es el capítulo 53 del libro de Isaías. Y vamos a leerlo desde el verso 1 en adelante. Por favor, perdónenme que me tome tiempo en ciertas lecturas, pero me parece extraordinariamente importante que hagamos estas lecturas para que podamos con nuestros ojos ver y con nuestros oídos oír lo que verdaderamente por años hemos escuchado, pero que sencillamente no atraviesa nuestro pensamiento, no nos da la luz que la palabra nos quiere entregar. Capítulo 53 de Isaías dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Una pregunta. ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Adonai? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres,
varón de dolores, experimentado en quebranto, y cómo escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente, él, Yeshua HaMashiach, llevó nuestras enfermedades. Él, Yeshua HaMashiach, sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos a él, a Yeshua HaMashiach, por azotado, por herido de Adonai y abatido. Mas Yeshua, herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, por nuestra vieja forma de pensar, de vivir en la oscuridad, en la cultura, en todo lo que hemos mencionado de la religión, del paganismo, el ateísmo, las doctrinas de hombres, las historias filosóficas y humanistas y demás. Entonces el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas nosotros fuimos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Adonai cargó en él, en Yeshua, el pecado de todos nosotros. Angustiado Mashiach y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. No abrió su boca. Dígalo conmigo, esta boca mía. ¿Cuántas veces abrimos nuestra boca de una manera total y absolutamente incongruente, impertinente, indebida, inadecuada, ineficaz? ¿Cuántas veces pronunciamos con nuestra boca lashon hara? ¿Cuántas veces con nuestra boca juzgamos o criticamos la misma porción de la palabra escrita y la ponemos en tela de juicio, en tela dubitada, la ponemos como juzgamiento de teólogos y de cienciólogos del tiempo moderno? Por eso, mis amados hermanos, esta semana, en la jornada que estamos desarrollando, vamos lentamente, pero muy rápido, buscando a Yeshua HaMashiach en todo el Tanaj, hasta que nos adentremos al mínimo detalle en la Torá. Ya lo mencionamos desde el verso 3, desde el verso 1 en Bereshit. Pero cuando vemos todo este texto, nos quedamos absolutamente establecidos. Como Daniel, por ejemplo, en el capítulo 9, predice justamente la fecha con precisión de lo que sería al Mashiach quitado de nosotros. Léalo, por favor, en el libro de Daniel, búsquelo allí, se lo dejo como tarea. Vaya al libro de Daniel en el capítulo 9, léalo, por favor. Aquí mismo en el libro de Isaías, en el capítulo 50 y en el verso 6, describe con precisión hasta el número de los golpes que Yeshua soportó. En el libro de Zacarías, en el capítulo 12 y en el verso 10, predice incluso la lanza que traspasó el costado, el corazón del Mashiach, y que ocurrió después de que Yeshua murió en el madero. Y así podríamos mirar y seguir observando muchas de las palabras y de las versiones establecidas proféticas que han marcado y que establecen. Y me tomo todo este tiempo, hermanos, solamente para que consideremos con mucho cuidado, con mucha atención y con mucho respeto cómo se escucha a predicadores, y lo digo con respeto, por favor, en el evangelismo, mencionar que todo lo que es el antiguo pacto, comillas, ya no más. Ya eso fue abolido, eso fue asunto de la ley, eso ya no tiene cumplimiento, eso ya no tiene parte con nosotros. Vivimos en un tiempo de la modernidad, vivimos en el tiempo de la gracia, vivimos en la era neotestamentaria. Por favor, hermanos, por favor, ¿cómo pretendemos conocer de Yeshua, de su vida, de los milagros, de la redención de Yeshua para con nosotros, si desconocemos todo el contexto, no voy a decir propiamente histórico, de la primera porción de la Biblia, que lo que significa es que todo lo que está escrito en el principio tenía un cumplimiento en el después?
Porque todos sabemos que desde el libro de Bereshit hasta el libro de Apocalipsis hay una línea establecida de vida en el que todo lo que está escrito debe y va a ocurrir tal cual como ha ocurrido hasta nuestros días, hasta el día de hoy. Entonces, mis amados, que no sigamos caminando en una enseñanza doctrinal errónea, equivocada. Nosotros no estamos pretendiendo, mis amados hermanos, que tú cambies de religión. Por favor, no es un asunto de religión. Lo que estamos procurando en cada una de las enseñanzas, en los parashot y en todos los trabajos, por lo menos en el caso de Israel Casa Integral, por el cual obviamente asumimos responsabilidad, es para que nos acerquemos al Creador, al dador de la vida. Desde el principio hasta el final de los tiempos, cielos, tierra, creados en Bereshit 1:1, pasarán. Pero la palabra de Adonai, la palabra de Hashem, no pasará. No pasará. Por lo tanto, ¿cómo podemos pretender vivir una vida de bendición, una vida en el shalom, una vida en el gozo, en la paz, que solo Adonai nos puede dar, y saber que apartados de Él nada podemos hacer si no conocemos el fundamento de la palabra? Vamos a hacer una breve pausa, mis amados hermanos, y en unos segundos continuamos. En Israel Casa Integral, te invitamos a participar en la enseñanza del Parashat en la familia. Para la familia, todos los viernes a las 7 en youtube.com. No olvides activar la campanita. Una producción de Israel Casa Integral. Querido hermano, querida hermana, gracias por estar viendo el video del día de hoy aquí en nuestra plataforma de Radio Génesis 1.28 e Israel Casa Integral. Estamos muy felices y contentos de saber que estás disfrutando de este material. Si algunos de ustedes a lo mejor nunca se han dado la oportunidad de estudiar más acerca del conocimiento de la raíz de nuestra fe, te invitamos a que nos escribas lo más pronto posible. Aquí queremos que tú crezcas espiritualmente en el conocimiento de la palabra de Adonai, del avivamiento que comenzó hace 2000 años atrás, donde Yeshua, el Mesías, vino y nos dijo: vayan y prediquen estas buenas nuevas a toda parte del mundo. Ese conocimiento y esa palabra nunca ha cesado de ser. Ahora el Eterno ha llamado a esas ovejas perdidas de la casa de Israel a que regresen a casa, a que regresen al conocimiento de la palabra de Adonai. Te invitamos a que formes parte de este remanente, de este avivamiento de hombres y mujeres que defienden los estatutos y preceptos de la palabra y que entienden muy bien el contexto cultural de la palabra. Si te interesa este conocimiento de la palabra de Hashem, de Adonai, y quieres estudiar, quieres estar detrás de un profesor, de un líder que va a estar muy dedicado en tu crecimiento espiritual, te invitamos a que nos escribas a israelcasaintegral@gmail.com. israelcasaintegral@gmail.com. Escríbanos por allí o también por medio de WhatsApp al número +1 828 712 9936. +1 828 712 9936. Bueno, mis amados, muy bien, gracias por estar nuevamente de regreso. Y en este proceso que vamos desarrollando respecto de conocer y acercarnos a Yeshua, les mencioné desde el día de ayer que me parecía muy importante que consideremos el libro de Juan. ¿Y por qué estoy haciendo estos procesos entre Antiguo Pacto y Pacto Renovado, para llamarlos así? Porque a veces cuando menciono el Tanaj o la Biblia hebrea, pareciera ser que estoy hablando de otro libro, de otra versión. No, repito, la Biblia hebrea es lo que conocemos como el Antiguo Pacto. Obviamente hay que tener claridad, ya lo enseñamos en programas anteriores, que el Antiguo Pacto, o la Biblia hebrea, perdón, no incluye en las porciones hebraicas los libros deuterocanónicos o los libros apócrifos, solamente esa mención para que tengamos presente. Mencioné en un programa anterior una enseñanza que estuvimos compartiendo, que la Biblia hebrea
cierra su contenido escritural en el libro de Segunda de Crónicas. Mientras que nuestro antiguo pacto, si usted lo sabe, lo ha notado, cierra en el libro de Malaquías. Y es importante esto porque cuando cierra en el libro de Crónicas nos está cerrando con lo que va a ser la construcción del tercer templo, y con el libro de Malaquías está cerrando en lo que es el regreso de Yeshua. Hay una diferencia allí entre esas dos versiones en cuanto a la comunidad judía y nosotros en el contexto de Mashiach. Entonces, vamos a continuar haciendo referencia a algunos de los textos en el Evangelio de Juan para que comprendamos cómo Juan hablaba justamente de todo ese principio de la Biblia hebrea. Recuerden, los escritos del momento, los escritos de la época. Acompáñenme, por favor, al libro de Juan en el capítulo 5 y vamos a leerlo en principio desde el verso 30. Pero puntualmente quiero llegar al verso 39. Así es que voy a intercambiar algunos textos. Capítulo 5 de Juan dice, verso 30, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Si, según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí. Y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Tú puedes hablar maravillas de ti mismo, pero es mejor que las maravillas sobre tu vida las hable otra persona que pueda decir, evidentemente, esta persona es luz. Esta persona es sabia, esta persona es recta, es íntegra, es una persona de sabiduría, porque probablemente si lo hacemos por nosotros mismos nos aplaudiríamos enormemente. Vamos a avanzar un poco, verso 36. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. Verso 37. También el Padre que me ha enviado ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió vosotros no creéis. Verso 39, aquí quiero entrar a este punto, puntualmente el verso 39. Amados, escudriñad las Escrituras. Por favor, las personas usualmente se preocupan por comprar versiones bíblicas, que la versión hebraica, que la versión, versiones y libros y textos, todo está bien. Yo soy un patrocinador, si me permiten usar esa palabra, de que usted, mi amado hermano, compre literatura excelente, compre buenos textos de apoyo, de estudio, de consulta, y por supuesto tenemos material en cuanto al estudio de Torah. Hay inmensidad. Gran parte del material, lastimosamente, se encuentra en principio en inglés, cosa que tú podrías hacer traducciones, etc. No mucha de la gran literatura que se tiene hoy en cuanto a Torah está en español, pero ya está apareciendo. Ya las personas, o digamos, sí, las personas encargadas de estos procesos de editoriales y demás, saben que la comunidad hispana está en un movimiento, en una sed impresionante de la lectura de Torah, de interpretación, de libros, de estudio, y se está haciendo un buen trabajo de producción. Ahora, no cabe la menor duda, y esto entre comillas, que la nación de Israel es una de las naciones que produce el mayor número de libros en el mundo. Se imprimen miles y miles de libros a través del ministerio Chabad, de la casa Chabad en Israel. Obviamente, no olvidemos que el 99.9999% de esos libros, es decir, el 100% de esta literatura, son textos maravillosos, impresionantemente muy buenos textos,
pero no tienen presente a Yeshua HaMashiach. Valga la anotación para que usted tenga presente. Cuando compre de esta literatura, recuerde que allí no está Yeshua HaMashiach. Esto es muy importante que lo tenga presente. Pero también hay un gran número de libros que ya hoy se están produciendo con Yeshua, en el contexto de la vida de Yeshua, tanto en la cultura, el tiempo, etcétera, etcétera. Entonces, esta claridad es importante que la tengan ustedes. Considérenla, por favor. Escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. ¿Usted está seguro, mi amado hermano, en lo que ha leído de su Torá, de su Biblia, que aquí está establecida lo que hace ser la vida eterna? Amén. Sí, yo lo creo, así es. Bueno, muy bien, si así es, y ellas, las Escrituras, son las que dan testimonio de mí. Volvemos al punto con el que iniciamos justamente ayer. ¿Cuáles son las Escrituras que hablan de mí? Pues no es Juan, no es Marcos, no es Lucas, no es Mateo, no es Corintios, no es Hechos, no es ninguno de estos textos de lo que llamamos el Nuevo Pacto o el Pacto Renovado, porque no existían para el tiempo de Mashiach. Entonces inmediatamente tenemos que trasladarnos a lo que llamamos el Antiguo Pacto. Perdónenme que use ese término Antiguo Pacto, pero creo que lo podemos comprender en lo que es el Tanaj. Y entonces cuando entendemos este principio, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y aquí vemos que la palabra Escrituras se refiere, repito, por favor, a las Escrituras judías, porque pues eran hombres judíos los que escribían, los profetas, Moshe de la casa de Israel, por favor. Y esta separación que se hizo en nuestras Biblias al terminar el libro de Malaquías, que tanto hemos mencionado sobre esto, y sé que estoy mencionando cosas que he enseñado en otros momentos, pero necesito repetir estas claridades por si a alguien se le pasó. Nos dejaron una hoja en blanco, no sé cómo está su hoja, bueno, yo la utilicé para escribir aquí muchas notas, pero realmente esta hoja no debería existir, no debería estar aquí haciendo una separación antes de y después de. Llamamos Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Error, la Biblia es un solo libro, tiene una continuidad. Por favor, tiene una continuidad. Entonces, cuando ya tenemos claro estos conceptos y sabemos la diferenciación entre uno y el otro, entonces ahora sabemos que todo el contexto bíblico en su literatura, en su narrativa, tiene un fondo, tiene un centro, y ese centro es Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach. Y por cada uno de estos textos podemos ver su vida, su obra, su ministerio, repito, su muerte, su resurrección. Vayamos un momento, por favor, al libro de Jeremías nuevamente. Estoy en el libro de Juan hablando de las Escrituras. Y veamos en el libro de Jeremías, en el capítulo 31. Capítulo 31 y en el verso 31 dice la palabra: He aquí que vienen días, dice Adonai, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y ese nuevo pacto no significa, como se ha interpretado por tantas ocasiones, que hay un antiguo pacto y hay un nuevo pacto. Por favor, haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, que traen toda la historia en el Tanaj y que por supuesto sabemos que se dividieron, sabemos que hubo una situación enorme, 10 tribus al norte, las otras tribus se fueron en otra dirección, pasó todo el proceso de llevarlos hacia ciertos lugares, expandidos por muchas partes, todo lo de Babilonia, hasta que definitivamente las casas de Israel se esparcen por toda la faz de la tierra, hacia Europa, hacia el norte, hacia Rusia, pasan hacia los Estados Unidos, América, descienden por América a todo el contexto de lo que es Centroamérica, Suramérica, a todas nuestras tierras. Por lo tanto, tenemos ese linaje establecido, marcado del ADN de la casa de Israel. Muy bien, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Adonai. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Adonai, daré mi Torá
en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Adonai y ellos me serán por pueblo. Amén. Porque éramos un pueblo que, aunque no parecíamos pueblo, éramos un pueblo que estábamos perdidos en la historia, pero ahora Hashem nos trae y nos entrega. Dice la preciosa palabra, dice que nos dará su Torá y la pondrá en nuestra mente y la escribirá en nuestro corazón. Y por eso hoy estamos viviendo este gozo enorme, amados hermanos, de estudiar apasionadamente la Torá. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce a Adonai, porque todos me conocerán. Muy bien, ahora vamos en este mismo texto que vamos desarrollando un momento al libro de Lucas. Vamos un momento al libro de Lucas. En el libro de Lucas, en el capítulo 22, libro de Lucas, capítulo 22, y en el verso 20, dice la palabra: de igual manera, después de que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Y entonces todos comenzaron a discutir entre sí de quién de ellos sería el que había de hacer esto. Y en el libro de los Hebreos, un momento, acompáñeme por favor, aquí en el libro de los Hebreos, vamos a tomar en el libro de los Hebreos el capítulo 8 y el verso 13, 8:13 del libro de los Hebreos, dice la palabra: al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Y observen cómo la versión que este texto tiene nos deja como un sinsabor en la lectura. Por favor, envíenme versiones de Hebreos capítulo 8, verso 13, como dice en la versión que ustedes tienen allí, para que la podamos corroborar y establecer y definir. Ahora, lo más importante que tenemos aquí, que claramente para todos nosotros, es que la bendición de nuestro Yeshua HaMashiach viene a través de nuestro padre Abraham. Y como sabemos que Abraham creía en ese Dios Shaddai todopoderoso, entonces vemos como el apóstol Pablo incluso hace mención a esto diciendo: sabed que los que son de fe, para todos aquellos que somos hombres de fe, de emuná, de bitajón, para todos aquellos que somos hijos de Abraham, si sois de Mashiach, entonces somos descendencia de Abraham. Por lo tanto, dice la palabra en Gálatas capítulo 3 verso 7, somos herederos. Por favor, dígalo conmigo: somos herederos de la promesa. ¿Cuál promesa? Porque somos herederos de una promesa, y esa promesa la acabamos justamente de estudiar en esta semana en el Parashá Lech Lejá. Permítame llegar un momento al libro de Génesis en el capítulo 11, capítulo 12. Pero Adonai había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una gran nación. Por favor, grábelo en su corazón. Si usted no tiene una promesa establecida en su corazón, abrace esta promesa, recíbala, colóquele día, fecha, hora en su Biblia, en su corazón. Hoy, a través del programa de Torah al Instante, del pastor Roberto Alfaro, en esta fecha, no sé en qué día estés viendo el programa, pero para la fecha que lo estés viendo, coloca la fecha. Recibí esta promesa, y esa promesa dice que haré de ti una gran nación y te bendeciré. Yo recibo mi bendición, porque dice Hashem que para nosotros los hijos de Abraham nuestro nombre será engrandecido, y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Padre, quiero ser un hombre, una persona de bendición. Quiero ser un hombre de rectitud, un hombre de promesa, un hombre así como Hashem, un hombre así como Yeshua, un hombre así como los discípulos, un hombre claro como todos los seres humanos que tenemos imperfecciones, pero todos dispuestos a reconocer la autoridad de Mashiach sobre mi vida y sobre mi familia y sobre mi entorno en mi corazón. Por lo tanto, dice: bendeciré a todos los que te bendigan, y a los que te maldigan los maldeciré. Ya sobre eso narramos toda la semana anterior. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Serán benditas en cada uno de nosotros
todas las familias de la tierra. Así es que, mi amado hermano, ¿dónde tú estás? ¿Dónde te encuentras? ¿En qué nación? ¿En qué punto de este planeta Tierra te encuentras? Donde quiera que te encuentres, allí serás de bendición, y serás de bendición porque somos hijos del Padre Abraham, y a través de la promesa que Adonai nos entregó en Abraham, somos bendecidos, 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 bendecidos para bendecir. Dígalo conmigo: soy un bendecido para bendecir. Esto significa, hermano, que si soy un bendecido para bendecir, entonces no soy de aquellos que se están quejando por todo, por el día, por la noche, por el sol, por la luna, por las estrellas, por el costo de la vida, por el gobierno, por la política, porque sí, porque no, porque el precio del dólar, porque el problema del climático, porque, por favor, aprendamos a vivir la vida y a ver el día que hemos comenzado con la bendición de Hashem. Hermano, gracias Hashem por todo lo que nos das. Gracias Hashem por todo lo que nos das. Gracias Hashem por la vida. Gracias Hashem por la salud. Gracias Hashem por la prueba, por la adversidad. Gracias. Gracias por cada circunstancia que pasa. Aún en los momentos más difíciles que podemos vivir como seres humanos, en el aspecto de familia, la pérdida de un ser querido, papá, mamá, un hermano, una circunstancia de salud, cualquier circunstancia que pasa, nosotros decimos: no es justo que esto ocurra, es que no es justo que esto pase. Pero sabemos que en Hashem todo tiene propósito, y en Hashem todo ayuda para bien. Todo ayudará para bien, mis amados hermanos. No sé qué prueba puedas estar pasando tal vez en este día, pero la promesa que recibimos a través del Padre Abraham será una promesa de buenas nuevas, será una promesa de bienestar, será una promesa de bienaventuranza. Y vemos, repito, que cuando nosotros examinamos las Escrituras, nosotros sabemos que en ellas hay promesa de vida eterna. Nosotros sabemos que en ellas hay testimonio de vida eterna. Nosotros sabemos que Yeshua está presente. Sabemos que Él nos ha entregado la autoridad para ejercer bendición a todo lo que nos rodea. Ese es cuando te cruzas con alguien en el camino, o un familiar o alguien cercano, y tú sabes que está pasando por un momento difícil. ¿Qué tienes para dar? Probablemente no tengas dinero en ese momento. No todo es dinero, hermanos. No toda la ofrenda que tenemos que dar sea el dinero. Tal vez tú puedas acercarte a una persona, darle una palabra de vida, darle una promesa de parte de Hashem, darle una palabra de ánimo. Pero tú te acercas a una persona en dificultad, y cuando te acercas a una persona en dificultad, lo que haces es traerle toda tu dificultad junto con la de esta persona y mezclarla y hacer un caos total en la vida. ¿Qué problema con esta situación del país? Oh, sí, terrible, ya no sabemos qué hacer. No, ya no sabemos qué hacer. Es que pobrecito nosotros, y es que nos va mal. Sí, cómo nos va de mal, terrible, terrible. No. Para los hijos de Hashem hay una promesa de bendición. Y aún, repito, en medio de la prueba, nosotros sabemos que la promesa de Hashem, como dice la palabra, espera la visión, espera la promesa, porque puede ser que tarde, pero aunque tarde, la promesa siempre, mis amados, la promesa siempre llegará. En el libro de Juan, en el capítulo 1 y en el verso 34 dice: yo le he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Adonai. En Juan capítulo 3 verso 11 dice la palabra: hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto. En Juan capítulo 3 verso 32 dice la palabra: lo que él ha visto y oído, de eso da testimonio. Y en el libro de Juan, en el capítulo 19, verso 35 dice: y el que lo ha visto ha dado testimonio. ¿De qué damos testimonio hoy? Damos testimonio de la gracia de Hashem para con nosotros. Damos testimonio de que todo lo que hoy ocurre en nuestra vida, nada escapa a la buena, perfecta y agradable voluntad de Hashem. ¿Qué significa entonces que la palabra da testimonio de Yeshua? Da testimonio significa que es una palabra inspirada, significa que es una palabra iluminada, significa que es una palabra establecida, significa que es una palabra de vida, significa que es una palabra que nos llena de la gracia, el favor y, por supuesto, el Ruach de Adonai en nuestras vidas.
las palabras escritas son las que dan testimonio de mí. Ya vimos aspectos de los profetas, ya vimos en el Brit Hadasha cómo la palabra da testimonio de Hashem. Estoy pendiente de una tarea, no he podido profundizar porque estoy pendiente de una tarea, solo una persona me ha contestado, espero que sean más. ¿Cuáles son los versos bíblicos en el Tanaj o en el Antiguo Pacto, si quiere llamarlo así, en los que se menciona a Yeshua? Y quiero que usted por favor se tome el tiempo de hacer la tarea, envíeme los textos. Puede hacerlo aquí a través del chat o puede hacerlo a través de pastorrobertoalfaro@gmail.com, puede hacerlo también allí por Telegram, puede hacerlo a través de Auditorio Easy. Puede hacerlo, hay muchas formas, pero no dejes de hacer la tarea. Gracias a los que ya están enviando respuestas y me he tomado el tiempo para que cuando entremos, ya mañana tenemos que hacerlo, a la Torah propiamente, miraremos entonces a Yeshua en nuestra Kadosh Torah. Bien, mis amados hermanos, hemos llegado a nuestro cierre. Muchísimas gracias por acompañarme en el día de hoy. Espero que cada tema que vamos desarrollando vaya enriqueciendo nuestro corazón, nuestro espíritu, se alimente del poder de la palabra viva, eficaz y penetrante. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda. Les espero mañana nuevamente en el programa de Torah al Instante desde Israel, Casa Integral. Gracias, mis amados, por recibir el programa, recibir el mensaje. Gracias por compartirlo, gracias por colocar allí un me gusta y por supuesto, gracias por estar acompañándonos cada día. Hasta el día de mañana, Shabbat Shalom, buen día para todos, Boker Tov. Hemos presentado Torah al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un privilegio poder servirles. Contáctanos a nuestro correo electrónico radiogenesis128@gmail.com.